98.7 FM y 760 AM. TILX, cadena de emisoras Columbia, en el corazón del pueblo. Hablando claro, la plataforma de análisis, opinión y autocrítica con Vilma Ibarra. Hablando claro, aquí en Columbia 98.7. Hablando claro. Inicia en este momento. Columbia. Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy es 29 de octubre. Es una fecha especial, aunque no la tenemos especialmente marcada en el calendario. Debemos ir haciéndolo con más frecuencia, no con más frecuencia, porque todos los años de una manera u otra se menciona, pero tal vez con más énfasis, porque fue justamente hace 199 años, un 29 de octubre, en 1821, que el Cabildo de Cartago firmó la independencia patria. El Cabildo de Cartago, con la participación de los legados de los pueblos. Me recuerda el alcalde Mario Redondo. Para algunos, esta debería ser la fecha de la independencia. Yo sigo pensando que ambas fechas son igualmente significativas, porque esta fue posible gracias a la del 15 de septiembre, porque éramos parte de la Capitanía General, evidentemente. En fin, vamos a hablar. Esta mañana pensaba con nuestra invitada, que ya tenemos conectada, muy puntual, la señora Contralora General de la República, doña Marta Acosta. Pensaba de camino para acá que si nosotros hemos construido tanto, no podemos rendirnos a los pies del Bicentenario, sobre todo porque al final de un artículo de opinión que doña Marta publica el martes en el diario La Nación, dice justamente eso: si tendremos la valentía, la determinación, el coraje, la sabiduría para hacer lo que nos es propio en este momento y no legar pobreza, desigualdad, desánimo, desilusión y desesperanza. Doña Marta Acosta, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Hablando Claro hoy jueves. Buenos días, doña Vilma, a usted y a su audiencia. Es un gusto poder compartir con ustedes. Sí, en realidad eso es una reflexión, porque preocupa muchísimo que pasan los días y no tenemos soluciones a los grandes problemas que nos aquejan, y estoy hablando, digamos, delimitándome al tema fiscal, que es, digamos, la coyuntura o el problema que estamos viviendo actualmente, y realmente pues me siento preocupada. Estamos preocupados y deberíamos estar, tal vez, según lo que se deriva de su planteamiento en este artículo de opinión que se llama Soluciones Ya, deberíamos estar tal vez más ocupados. Usted establece, ahora vamos a hablar de los números y de la perentoria necesidad de los acuerdos, pero digamos en las líneas discursivas usted establece que por parte de los tomadores de decisión, ¿verdad?, y eso refiere a la Asamblea Legislativa y al Poder Ejecutivo, como por parte de las dirigencias de la sociedad civil, y eso nos incluye a todos los demás, falta de claridad respecto de la urgencia del momento. Usted hace unos meses dijo, el lobo ya llegó, ahora dice las soluciones ya, pero no sé si es que falta claridad, y le pregunto, sobre lo perentorio del momento, si nos acostumbramos a decir que el lobo va a llegar y el lobo va a llegar y no creemos que llegó, no que va a venir, sino que ya llegó, y entonces la falta de acuerdo deriva de la, digamos, de la poca conciencia, como usted lo establece ahí, o digamos de una especie de evasión de la realidad que nos impulsa a posponer las decisiones, como desde que queríamos posponer para después de los nublados del día las decisiones.
Bueno, yo creo que hay de todo un poco, doña Vilma, desconocimiento de los problemas, digamos, de la profundidad del problema, porque todos hablamos del tema fiscal, pero no necesariamente estamos comprendiendo, digamos, la profundidad, la gravedad del problema. También hay indiferencia, ¿verdad?, sobre el tema. También hay otros que conocen el problema y proponen, pero no son escuchados. Hay otros que entienden el problema, pero que están primero por el interés particular, por el interés de su sector. Y finalmente nos estamos olvidando del interés general, ¿verdad? Y creo que eso es lo primero, lo más importante. Aquí, digamos, no hacemos mucho si seguimos discutiendo eternamente y no le ponemos, digamos, o no cogemos el toro por los cuernos, y creo que ese es un problema que tenemos. Cuando yo digo ahí, digamos, no veo premura, y esto puede ser porque no hay una clara comprensión del problema en muchos sectores. También la falta de articulación, la menciono porque me parece a mí que requerimos una mayor articulación entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa para ir ya, digamos, analizando y tomando decisiones, porque, digamos, ya hay mucho diagnóstico, ya, digamos, hay sectores que han, digamos, el Ministerio de Hacienda, el Banco Central, la Contraloría, que hemos venido, digamos, mencionando y apuntando sobre los problemas, señalando las cifras, ¿verdad? Porque aquí hay que tener claro que el problema es real, esto no es un invento, las cifras hablan por sí mismas, ¿verdad? A septiembre teníamos 2.1 billones de colones de diferencia entre ingreso corriente y gasto corriente. Ya teníamos a septiembre un 6,9% de déficit, lo cual son sumas, digamos, asombrosas para estar en septiembre y para cualquier, digamos, época del año. O sea, es que es demasiado. Tenemos para el presupuesto del 2021 una deuda de gobierno central estimada en el 80% del Producto Interno Bruto, y además tenemos un presupuesto muy rígido en donde el 42% del presupuesto estará destinado al servicio de la deuda, es decir, a la amortización y a los intereses. Y aquí decir que los intereses van creciendo cada vez más, y eso lo que está provocando es un estrujamiento del resto de los gastos del gobierno, en el sentido de que cada vez queda menos para el resto, o sea, un 42% para el servicio de la deuda, un 25% para transferencias y un 24% para remuneraciones, lo que deja para el resto de las cosas es un 8%, y cada vez va a ser menos porque los intereses van creciendo. Entonces, aquí hay que entender que la raíz del problema nuestro es que tenemos un gasto creciente y unos ingresos a la baja, y este problema no es de ahora, de la pandemia, se agravó con la pandemia, pero ya lo traíamos. Y entonces, como lo hemos, digamos, acumulado el problema con el paso de muchos años, esto se convirtió ya en un tema estructural. Resolver esto requiere soluciones estructurales, soluciones de fondo, que no son sencillas, que hay que hacerlas de manera gradual, que van a requerir probablemente cambios en leyes, etcétera. Entonces, no es sencillo, y tampoco son decisiones o soluciones de carácter popular, ¿verdad? Algunas no van a gustar, pero eso es lo que es, digamos, lo que nosotros, o lo que yo puse ahí en ese documento, en ese artículo, es básicamente una recopilación de los estudios que ha hecho la Contraloría, ¿verdad? No fue que me senté y me los inventé en un día, no, eso viene de hace tiempo diciéndose, y ahora la idea fue ponerlas sobre la mesa, recopilarlas, sintetizarlas, para que las personas tomadoras de decisiones estratégicas, las personas que están participando en los diálogos, pues conozcan que hay una posición, que hay temas, que propuestas hay, que soluciones hay, y que ojalá que lo que definan sean soluciones que van a la raíz de los problemas, que van al origen del problema, porque también hemos escuchado o he escuchado soluciones inmediatistas, soluciones de corto plazo que realmente no resuelven. Algunas van en, digamos, direcciones correctas, que son positivas, que abonan,
pero que finalmente no están atacando el origen de los problemas de por qué el gasto crece tanto, ¿verdad? O por qué no estamos obteniendo mejores o más ingresos. Ese es como el problema nuestro, es esa diferencia entre ingreso y gasto. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa diferencia más pequeña o disminuirla, ¿verdad? Para no tener que endeudarnos tanto. Necesitamos urgentemente estabilizar el crecimiento de la deuda. Eso no es sencillo y por lo tanto las decisiones en criterio nuestro deben ir por el lado del ingreso y por el lado del gasto y a la raíz, ¿verdad? Porque puede haber muchas otras soluciones, pero que no van al origen. Entonces, si usted tiene un problema y no lo resuelve atacando su causa, es probablemente usted no va a resolver su problema y va a seguir. Entonces, esa es como la intención, doña Vilma, de haber puesto esto sobre la mesa. Doña Marta Acosta, Contralora General de la República, usted plantea algunas medidas y más adelante las vamos a ver, pero respecto de lo que está señalando en esta intervención, yo quisiera saber, tenemos, como dice muy bien usted, muchos diagnósticos, no necesitamos diagnósticos. Hoy mismo tenemos sobre la mesa una gran cantidad de propuestas del Ejecutivo, las que tuvo que retirar, de muchos economistas, de sectores universitarios, grupos independientes, en fin, tenemos muchas propuestas sobre la mesa. El expresidente del Banco Central, Eduardo Lizano, decía que no tenemos un problema económico, tenemos un inmenso problema político. Y como brazo, digamos, de consulta de la Asamblea Legislativa, ¿cómo puede la Contraloría, más allá, digamos, de estos llamados permanentes, ¿verdad?, periódicos que hace, coadyuvar justamente a ese brazo que debe colaborarle, que es la Asamblea Legislativa, para hacer una tarea, digamos, de mayor concientización, entendiendo que eso está todo fragmentado y que las señales que emanan del Poder Ejecutivo del Poder Legislativo son muy contradictorias, porque en estas mismas semanas hemos asistido a un óleo de exoneraciones y de pretensión de más exoneraciones, mientras al mismo tiempo se hacen todos los malabares estos con el presupuesto de la República, y a uno le da la impresión de que justamente lo que usted señala es correcto. Falta conciencia sobre lo perentorio del tiempo y lo urgente de las medidas. Sí, y también el tema de articulación, ¿verdad?, que es muy importante. Doña Vilma, nosotros hemos estado, digamos, competencias de la Contraloría tienen un límite. Nosotros hemos asistido a la Asamblea Legislativa con una cantidad enorme de criterios sobre los proyectos de ley que se están discutiendo o que se han discutido. Siempre nos consultan, incluso algunos hemos opinado de oficio porque no nos consultan y nos parece que los temas son importantes. Sí debo reconocer que hay un respeto por la Contraloría y que siempre nos escuchan. El tema es que nuestros criterios en los proyectos de ley no son vinculantes, ni tampoco pretendemos que lo sean, es simplemente una opinión del órgano contralor, y así hemos venido opinando sobre las exoneraciones, por ejemplo, que usted está mencionando. Los escuchan, pero no los atienden, no les hacen caso. Sí. No siempre, doña Vilma, muchos proyectos de ley son corregidos en lo que la Contraloría señala. Sin embargo, hay otros en los que no, porque ya aquí entran en juego otros temas que no son técnicos, ¿verdad? Todos sabemos muy bien que entran en juego temas de carácter político, ¿verdad? Y entonces ellos toman sus decisiones. Ahí, digamos, reconocer que hay proyectos de ley en los que se ha hecho caso omiso de la opinión de la Contraloría, como fue el proyecto de la exoneración de la regla fiscal para el sector municipal
y algunos otros, pero también yo sí tengo que reconocer que hay muchos otros en los que sí somos escuchados. Entonces, esa es la vía por la cual nosotros damos nuestra asesoría al Poder Legislativo a través de los proyectos de ley. Yo voy, comparezco, explico, nos cuestionan, intercambiamos, y son procesos muy interesantes y muy valiosos. También nosotros, cuando la Asamblea emitimos documentos que enviamos a la Asamblea, yo llamo para que me den audiencia, para explicarlos, etcétera. Esa es la vía, doña Vilma. Nosotros no podemos ir más allá porque ya, digamos, son decisiones del soberano y ellos son los que deciden ya en esos casos. Entonces, nosotros a través de nuestros informes también de auditoría damos asesoría a la Asamblea Legislativa, a las instituciones públicas, y ahí sí, digamos, en los informes de auditoría podemos disponer de manera vinculante a las instituciones, Doña pero no Marta, a la Asamblea Legislativa. Ya eso, es un tema, digamos, que escapa de las competencias de la Contraloría. Entonces nosotros, digamos, cuando yo escribo ese artículo, no lo hago solo para que lo lea la Asamblea Legislativa. no, por supuesto. Esto que yo hago, digamos que digo en ese artículo, ya lo hemos dicho mucho en la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo también lo conoce, el Ministerio de Hacienda. Es pensando en que ahora hay unas mesas de diálogo y que uno quisiera que se tomen en cuenta estos temas porque, y que la ciudadanía también conozca, o sea, como transparentar la situación, porque en realidad yo sí creo que hay bastante desconocimiento de la situación real de las finanzas públicas, que estas finanzas, como digo ahí en el artículo, están naufragando y que esto también está deteriorando cada vez más las conquistas sociales que por muchos años hemos disfrutado. Entonces, a ese tema, digamos, de ya cómo tiene que articular el Poder Ejecutivo con la Asamblea Legislativa y todo, pues ya ahí, digamos, se escapa a la esfera de la Contraloría. Hemos hecho todo lo posible por transparentar, por informar, por opinar, pero ya ahí nosotros no tenemos, nuestros criterios ya en esas esferas no son vinculantes. Doña Marta, el planteamiento del diálogo que va llevándose adelante apenas define líneas generales, temáticas, y los especialistas, me refiero al diálogo del Poder Ejecutivo y el presidente del Congreso en el Estadio Nacional, y los especialistas estiman que un gran, digamos, dividendo de este ejercicio dialógico será obtener confianza, porque tenemos esta epidemia de desconfianza generalizada de unos para con los otros, y eso puede ser muy bueno para el cuerpo político, para la democracia, pero puede no aportar mucho para el saneamiento de las finanzas públicas. Entonces, si yo le pido precisar cuál es el tiempo que nosotros tenemos para que, independientemente de los buenos propósitos que animan ese diálogo o cualquier otro, o el de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular o cualquier otro, para que independientemente, repito, de esos esfuerzos, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa tengan un documento que diga: esto es lo que vamos a hacer por el lado de los ingresos y esto es lo que vamos a hacer por el lado del gasto o de la gobernanza de las finanzas públicas. ¿Cuál es el tiempo realmente que nosotros tenemos y por qué es determinante tomar estas decisiones independientemente de que no tuviésemos, como parece que sí tenemos, la imperiosa necesidad de ir al Fondo Monetario Internacional? Bueno, doña Vilma, yo creo que para unas finanzas sanas el tiempo se agotó hace rato. O sea, ya, digamos, los niveles de déficit y los niveles de endeudamiento, el nivel de la brecha que tenemos, para mí ya el tiempo, digamos, se agotó. Sin embargo, ¿y por qué? Porque las cifras son insólitas, doña Vilma, son demasiado altas. Entonces, para un país como el nuestro, entonces, ¿cuál es el tiempo que nos queda? Bueno, yo digo que esto tiene que ser muy pronto,
que nosotros demos señales positivas cuando usted me dice que ya hay líneas por las cuales van a ir los diálogos abordando. A mí me parece que eso es positivo. Sin embargo, uno lo que dice es, aquí hay premura, o sea, aquí estamos urgidos. Entonces, debería ser pronto, porque esto es, digamos, o muy pronto, porque esto es todo un proceso. Lo que yo he entendido es que estos diálogos van a salir propuestas que luego el Ejecutivo tiene que convertir en proyectos de ley, etcétera. Entonces, todo eso toma tiempo y mientras tanto la deuda se nos va haciendo más grande, el pago por intereses igual, ¿verdad? Entonces, sí me parece que es muy urgente. Nosotros, como estamos en materia de finanzas públicas, prácticamente son solo 3 meses del año en los que no estamos generando un crecimiento de la razón deuda-PIB. Eso es, digamos, inadmisible y creemos que, por lo tanto, es súper urgente. O sea, esto, y ¿qué le digo, verdad? Esto lo venimos diciendo hace rato, pero yo creo que estamos como en el límite. Y esto hay que entenderlo de esa manera. Está en juego tantas cosas, ¿verdad? La capacidad operativa del gobierno de la República, poderle hacer frente a todas sus responsabilidades y compromisos, hacerle frente al servicio de la deuda, hay que honrar la deuda. Todos esos temas son muy delicados. Por lo tanto, y creo que lo que está en juego aquí es demasiado importante y no podemos estar jugando de casita. Yo creo que el país tiene que tomar decisiones, soluciones ya, como digo en el artículo, porque la preocupación cuando uno está viendo los números día a día es bastante. Entonces, sí creo que debe ser pronto, hay que articular, hay que pensar en soluciones integrales y de cara al futuro también, ¿verdad? Porque no es solo cómo resuelvo para hoy, porque eso es muy inmediatista, es cómo resuelvo para el corto, para el mediano y largo plazo también, pensando en las futuras generaciones. Voy a una pausa. Doña Marta Acosta, Contralora General de la República, con nosotros esta mañana. Ella hace un ejercicio el martes en este artículo de opinión que plantea sobre soluciones y vamos a hablar sobre las medidas concretas. Volvemos. Hablando claro. Vivimos tiempos de cambios y evolución. Evolucionó nuestra forma de saludarnos, de trabajar, de estudiar, nuestra forma de celebrar cumpleaños, de hacer compras. Así también evolucionaron las deudas. Pensando en esto, Grupo Mutual te propone un trato. Refundir todas tus deudas, incluidas las de tus tarjetas de crédito, en una sola, pagando una cuota mucho más baja. Porque la vida no se detiene, forma parte de la evolución de Grupo Mutual. Contactanos hoy mismo por redes sociales o al 2437-1000. Aplican restricciones. Si a usted, como a mí, también le toca Riteve estos días, le tengo algunas recomendaciones. Las estaciones están atendiendo únicamente con cita previa en los días y horarios que las autoridades aprueben. Vayamos solos. Al llegar, respetemos las normas de distanciamiento e higiene y colaboremos con la inspección interna del vehículo. Manejar un vehículo seguro también es un asunto de salud pública. Cuidémonos entre todos. En Riteve estamos comprometidos con la vida. Cuando vivís en un país así, es natural que nos nazca cuidarlo, que nos importe tanto conservar nuestra tierra como a nuestra gente. Así que turistea porque amás este país, porque extrañabas el frío de la montaña, ir a la playa o un simple ¿qué? ¡Pura vida! Porque en este momento no hay un mejor lugar para estar que Costa Rica. Turistea porque te hace feliz, pero sobre todo, turistea por Costa Rica. Entre todos, cuidémonos juntos. Ingresa a vamosaturistear.com. Vivimos tiempos de cambios y evolución. Evolucionó nuestra forma de saludarnos, de trabajar, de estudiar, nuestra forma de celebrar cumpleaños, de hacer compras. Así también evolucionaron las deudas. Pensando en esto, Grupo Mutual te propone un trato. Refundir todas tus deudas, incluidas las de tus tarjetas de crédito, en una sola, pagando una cuota mucho más baja. Porque la vida no se detiene, forma parte de la evolución de Grupo Mutual. Contactanos hoy mismo por redes sociales o al 2437-1000. Aplican restricciones. Hablando claro.
Colombia. Con un país en sintonía, 8:25 minutos de la mañana. Hoy es jueves 29 de octubre, 199 años de la firma de la Declaración de Independencia, patria de camino a los 200 años. Al bicentenario tenemos un inmenso reto, un inmenso desafío que pareciera nos desborda y nos supera. Doña Marta, usted plantea reformas estructurales para resolver la crisis. No sé si también estima necesario que junto con las reformas estructurales, muchas de las cuales quedaron pendientes y prometidas por el Ejecutivo y el Legislativo después de aprobada la reforma fiscal del 2018, si también se van a requerir reformas o decisiones, medidas de corto plazo, solamente para estar segura con eso y luego entramos ya con las medidas estructurales que propone. Por supuesto que se requieren medidas de corto plazo y se requiere, digamos, porque las estructurales no vamos a ver resultados en 2, 3, 4, 6 meses porque eso requiere tiempo, incluso algunas van a requerir cambios legales, ¿verdad? Depende hasta dónde se quiera llegar, incluso constitucionales, sí, pero sí, entonces aparejado a esto pues hay que ir con algunas medidas de corto plazo que pueden ir resolviendo situaciones, por ejemplo, abaratando intereses, etcétera, revisar, digamos, la gestión de la deuda y ese tipo de cosas que se pueden ir haciendo también al mismo tiempo. Pero para mandar mensajes, generar confianza e ir a la raíz de los problemas, hay que tomar medidas estructurales. Hablemos de cosas muy añejas. No sé si serán 15 años desde hace que la Contraloría General de la República está urgiendo un ordenamiento completo del enmañaramiento que existe en torno al empleo público en el país. Es decir, la famosa reforma a la Ley de Empleo Público. Y usted propone aquí que además incluya no solamente el salario global, sino también a las empresas en competencia. Hablamos del ICE, del INSS, de los bancos, del Estado. Me gustaría que desarrollara algo sobre ello. Sí, por supuesto. El tema de empleo es un tema amplio y la Contraloría efectivamente desde hace ya muchos años viene insistiendo en el tema. Empezamos con el tema de la rectoría del empleo público en Costa Rica, empezamos con el tema de las remuneraciones allá hace más de 10, 12, 15 años por ahí. Y esto porque en estudios que hemos hecho hemos logrado, digamos, verificar que el sistema de empleo público en Costa Rica es inequitativo, es poco transparente, es además injusto y no es un sistema de empleo público vigoroso. Entonces sí, hemos dicho, tenemos más de 14 regímenes de empleo público, una cantidad y una dispersión de normas que es enorme. Entonces hay una suerte de desorden y de ineficiencias en el empleo público que creemos que podría ser también revisado, enderezado, mejorado. Y ahí hemos hablado del salario global, ¿verdad? Porque entendemos, conocemos y tenemos la experiencia de que esto es más justo, que equilibra las estructuras salariales internas y también hacia lo externo de las instituciones y genera mucho más transparencia. Actualmente, bueno, a finales del 2019 hicimos un estudio sobre remuneraciones para hablar en concreto de ese tema y ahí pudimos observar una vez más lo poco transparente que es el sistema. Estábamos tratando de definir los pluses en las instituciones del gobierno central y en otras, y realmente fue una tarea enorme poder entender cuáles eran los pluses, cuántos eran los pluses, cómo era que se otorgaban, digamos, en qué normativas se sustentaron. Fue muy difícil, incluso en algunas instituciones mismas les costó poderle dar a la Contraloría la información. Entonces imagínense qué falta de transparencia tenemos en el sistema de empleo público y creo que eso es parte de lo que tenemos que ordenar. No solo para que la partida de remuneraciones crezca de manera razonable, sino también para que los salarios en el sector público sean más justos
y no voy aquí a mencionar la cantidad de situaciones que encontramos donde podemos revelar las injusticias que se dan en el sistema de empleo público. También aquí cuando hablamos de orden, nos referimos no solo en el tema concreto de empleo público, ¿verdad?, sino también hay otros, cuando hablamos de diseño institucional, hay otras normas que con el tiempo se fueron dejando de aplicar, como fue, digamos, el tema de empleo público, que surgieron tantos regímenes, así en la ley de la administración financiera, la mitad de las instituciones se han salido y no la aplican, en la ley de contratación se salieron un montón y tienen regímenes por aparte de materia de contratación. Entonces hemos ido generando una suerte de ineficiencias, una suerte también de privilegios, si se quiere, para unos sí, para otros no. Entonces todo eso es parte de lo que hemos venido diciendo que hay que revisar en materia de empleo público, en materia de finanzas, etcétera, para ver si nos vamos ordenando como Estado para poder brindar más y mejores servicios. Doña Marta, uno a veces piensa que eso es imposible, porque esta maraña que hemos tejido, digamos, de conveniencia para algunos sectores y feudos, está muy bien enraizada. Pienso, por ejemplo, en las convenciones colectivas, que recientemente han generado otra vez irritación, porque estamos en este momento de la renovación de convenciones, de la denuncia de las convenciones. Entonces, por un lado veo la convención del Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? La gente se molesta muchísimo. Por otro lado, observo a la Sala Constitucional tratando, digamos, de quitarle a pellizcos algunos privilegios a convenciones colectivas, como la de Habdeba o la del Banco Popular. Pero me decía alguien, esto es sumamente complejo, porque las convenciones colectivas están ancladas en la Constitución y además de eso en tratados internacionales. Entonces, claro, uno tiene una recriminación directa, inevitable para con el gobierno que las renegocia, y luego se entera de que es casi imposible traerse abajo esa maraña, digamos, de privilegios, aunque en la experiencia de la Contraloría, el establecimiento del salario único, porque ustedes sí lo tienen y por eso es que tienen autoridad para hablar, es transparente, saludable, genera función pública de buen nivel y de buena remuneración, sin privilegios odiosos. Pero ¿cómo hacemos para terminar con esto? No la escucho. Precisamente esas son, digamos, temas de carácter estructural, son de fondo, porque son, digamos, los hemos construido por años de años basados en leyes y, bueno, basados, si se quiere, hasta en la Constitución política, y eso cuesta bastante, digamos, dar marcha atrás y resolver. El tema es, si no empezamos a hacerlo nunca lo vamos a lograr. Por eso es empezar ya, generar confianza y en algún momento lograrlo, ir haciendo más eficiente el sector público. Ese tema que usted menciona de las convenciones es un tema, pero así hay muchísimos otros, doña Vilma. Eso de 14 regímenes de empleo con pluses, con todo diferente, beneficiando a unos más y a otros menos. O el tema, por ejemplo, de la ley de la administración financiera y presupuestos públicos. Desde que esa ley nació ya había exonerado de su aplicación a ciertas instituciones como las universidades o la Caja Costarricense del Seguro Social, y con el paso de los años se fueron saliendo al punto que hoy está regulado por esa ley casi que la mitad de los recursos públicos. Entonces, o en contratación administrativa, usted ve que se hicieron regímenes aparte para las empresas en competencia, régimen aparte para el Inconfer, etcétera. A una les aplican los principios. O sea, es una cantidad o una dispersión normativa, digamos, hecha para, digamos, ajustadas a ciertos sectores, y de esto, digamos, en la Asamblea Legislativa, con el paso de los años, se fueron aprobando las leyes. Entonces, desenmarañar eso cuesta, doña Vilma, y eso requiere tiempo y requiere especialistas que se pongan a analizar. Véalo con el proyecto de contratación administrativa. Tenemos prácticamente 2 años de estar trabajando en eso. Ya está, digamos, con un dictamen positivo para ver si ponemos en regla
a todas con una ley general, con algunas precisiones concretas para algunos sectores, pero por lo menos todas en un marco general. Así es en el tema de empleo público. ¿Por qué unos funcionarios de unas instituciones tienen que quedar fuera? Podemos hacer una ley general y si hay que hacer algunas precisiones porque tienen alguna situación demasiado especial que hay que regular, pues se hace. Pero todos somos igualmente funcionarios públicos y por lo tanto deberíamos estar, digamos, regulados por un marco general, haciendo diferencias que haya que hacer, digamos, sin perder, digamos, el foco o los ejes de transparencia, de eficiencia, de justicia, o etcétera, ¿verdad? Porque el proyecto de ley que se está discutiendo ahí tiene unos principios y digamos que si hay que hacer, digamos, especiales normas para algunos sectores, pues se hacen siempre bajo esos mismos principios. El tema es cómo nos ordenamos, doña Vilma, en estos temas, porque sí hay, digamos, y eso lo que genera es ineficiencias, no nos permite generar ahorros y nos genera bastantes injusticias. Claro, y cuando viene la solicitud de nuevos impuestos, pues entonces la gente dice sí, pero cuando se haya resuelto lo demás, y así no nos alcanza, por supuesto. Usted hace un planteamiento para que intentar que nos dé tiempo, doña Marta Acosta, para revisar los destinos específicos que se están comiendo en realidad toda la plata que generamos. Y usted, le pregunto, ¿ese planteamiento para revisar destinos específicos incluiría los de rango constitucional? Porque a la par de ello, también usted dice que hay que revisar las transferencias corrientes del gobierno central que financian otras instituciones. Y ahí pareciera que eso está escrito en piedra, ¿verdad? Y entonces dicen, no, yo lo tengo establecido en la Constitución y por lo tanto necesito que me dé y que me dé todo lo que me corresponde o lo más que pueda. Y si puedo, al gobierno de turno, pues le tuerzo el brazo, como pasó en la administración anterior con los recursos para las universidades. Sí, ahí digamos también recordar que la ley 9635 le da al gobierno de la República, al Ministerio de Hacienda en concreto, la prerrogativa de que si el nivel de endeudamiento pasa del 50% del Producto Interno Bruto, el ministerio puede, digamos, asignar los destinos específicos según el nivel de ingresos que posea. Pero más allá de eso, aunque lo intenten hacer en la Asamblea Legislativa o el Poder Ejecutivo, pues los sectores siempre, digamos, van a estar incómodos y van a estar queriendo presionar para que se les dé lo que les corresponde según la ley que los creó. Sin embargo, yo sí creo, y la Contraloría, pues sostenemos que eso debe ser revisado, porque esto se trata de cómo se está asignando el gasto, cómo estamos asignando los escasos ingresos a esos gastos. Entonces, ahí estamos diciendo y hemos analizado que debemos tomar en cuenta otros determinantes de cambio. No solo cuánto tengo ingreso y cuánto dice la ley para gastar, es que tenemos otros determinantes de cambio, como por ejemplo el cambio demográfico, ¿verdad? Que eso viene a establecer que debemos cambiar esa forma de asignar recursos. O sea, la pirámide poblacional se volcó y hoy vamos a tener menos niños y vamos a tener más adultos. Y yo siempre pongo este ejemplo para poder, digamos, ilustrar cómo es que eso funciona. O sea, si yo tengo un destino que es constitucional, que es el 8% para la educación, pero resulta que ahora tengo menos niños y menos jóvenes, entonces yo podría tomar una parte de eso que le asigno a educación para asignárselo a salud, porque ahora voy a tener más adultos mayores que requieren tratamientos especializados y por tanto debería yo, Estado, dotar más a la salud. Por ejemplo, esto afecta el tema de pensiones también. Bueno, entonces, ¿cómo estamos manejando esos temas? ¿O es que ni siquiera los estamos tomando en cuenta porque seguimos presupuestando como que si no hubo un cambio demográfico? Ya Costa Rica, digamos, cambió. Sin embargo, seguimos haciendo lo mismo. Entonces, cuando decimos revisar los destinos, es eso, revisarlos de cara a otros determinantes de cambio, a otras necesidades. Los años van pasando y las necesidades de la población son otras. Entonces, bueno, ¿cómo yo voy a seguir asignando mi gasto por siempre de la misma manera? ¿Verdad? O si el país requiere desarrollar infraestructura, bueno, ¿cómo yo puedo revisar eso para asignar más fondos a infraestructura?
Cuando decimos revisar los destinos específicos, es porque esos destinos específicos se definieron así y se quedaron así para siempre. Nadie nunca revisa si hay otros determinantes de cambio. No se revisa si hay otras instituciones a las cuales yo debería pasarle más recursos en vez de otras. Y cómo yo los escasos recursos los muevo de un lado para otro según lo que se va requiriendo, ¿verdad? Según el contexto, según las necesidades del país, según la situación. Eso no lo hacemos. Los presupuestos de la República son como históricos. Y yo sí, los voy... parece, perdón, doña Marta, que la interrumpa, parece que están escritos en piedra, pero además de eso, forman parte de esta estructura tan pesada que hicimos, porque esto nos liga evidentemente al tema de la gobernanza, de las finanzas públicas, y al hecho de que tenemos presupuestos inflexibles absolutamente, y gente que se salió por otro lado. Es decir, es imposible en el caos en el que nos gestionamos, es más, es imposible que nos vaya no tan mal, digamos, que no nos haya ido peor, si uno observa el caos en el que nos desempeñamos. Bueno, eso es precisamente un tema estructural, ¿verdad? Esos son los problemas que hay que arreglar, que hay que entrarle a raíz, hay que analizar los destinos específicos, analizar si continúa siendo una necesidad para el país, si es que mejor le quito a uno y le pongo al otro, o los quito o agrego más, o sea, pero por lo menos revisarlo para tener un gasto más eficiente, ¿verdad? Entonces, esos son, digamos, doña Vilma, temas estructurales. Eso es lo que venimos diciendo. Mientras yo no resuelva eso, yo voy a seguir teniendo un gasto inflexible. No voy a poder ser más eficiente. Esa parte, digamos, es muy importante. Y recordar aquí lo que dije al principio, o sea, los intereses van creciendo y van estrujando el resto de las cosas. Entonces, la flexibilidad del gobierno para poder, digamos, hacer esas asignaciones a los destinos específicos es muchísimo más limitada cada año, ¿verdad? Entonces, ese tema debe ser revisado. Permítame, por favor, doña Marta, 8:42, hago la última pausa y regreso con usted, la señora Contralora General de la República. Hablando claro. Vivimos tiempos de cambios y evolución. Evolucionó nuestra forma de saludarnos, de trabajar, de estudiar, nuestra forma de celebrar cumpleaños, de hacer compras. Así también evolucionaron las deudas. Pensando en esto, Grupo Mutual te propone un trato. Refundir todas tus deudas, incluidas las de tus tarjetas de crédito, en una sola, pagando una cuota mucho más baja. Porque la vida no se detiene. Forma parte de la evolución de Grupo Mutual. Contactanos hoy mismo por redes sociales o al 2437-1000. Aplican restricciones. Antes de esto, ¿dónde estabas? A lo mejor cancelaste una salida con amigos o no fuiste a ver a tus papás porque pensaste, mejor el otro fin de semana. Extraño, ¿no? Cómo cambia la vida en un instante. No sabemos qué nos espera en el futuro, pero aún en momentos que parecen oscuros, siempre llegará a la luz. ¿Dónde estarás mañana? Sin importar dónde, estaremos ahí. Grupo ICE. Cuando vivís en un país así, es natural que nos nazca cuidarlo, que nos importe tanto conservar nuestra tierra como a nuestra gente. Así que turistea porque amás este país, porque extrañabas el frío de la montaña, ir a la playa o un simple ¿qué? ¡Pura vida! Porque en este momento no hay un mejor lugar para estar que Costa Rica. Turistea porque te hace feliz, pero sobre todo, turistea por Costa Rica. Entre todos, cuidémonos juntos. Ingresa a vamosaturistear.com. Empresarios salen adelante gracias a su ingenio. Cuando una puerta se cierra, una ventana se abre. En Colby Negocios sabemos lo importante que son los datos de su empresa y por eso tenemos toda la tecnología y el respaldo para asegurarlos. Hablemos al 800 Empresa y conozcan nuestras soluciones de comunicación, ciberseguridad, redundancia, soluciones en la nube y más, con las que podrá superar los retos de hoy. Avance a la segura con Colby Negocios. Hablando claro.
Colombia. Con un país en sintonía, conversamos con la Contralora General de la República, quien urge decisiones, decisiones muy, muy apremiantes, medicinas amargas, doña Marta, porque vamos a ver, si hablamos de la eficiencia del sistema tributario, que es otro de los temas estructurales que usted plantea, porque señala que tenemos 4 impuestos que generan el 86% de los ingresos, bienvenidos a menos, por cierto, y 26 impuestos con montos muy pequeños. Obviamente estamos hablando de un aparato muy entrevesado, pero además ahora tenemos claro que el sistema tributario es un poco viejo y que no observa con eficiencia el tema de la evasión y la elusión, que falta más inteligencia tributaria, más control cruzado, en fin, todo eso hace parte del otro problema. Y vuelvo sobre un asunto que usted no plantea en el artículo directamente y tampoco se está hablando en el diálogo, pero sí me contestó antes que requieren recursos, medidas de corto plazo, es que tiene que ver justamente con el sistema de impuestos y la necesidad de recursos frescos. ¿Cómo hacemos para atender una cosa sin desatender la necesidad de esos recursos frescos? Ese equilibrio se puede alcanzar o es, digamos, insoslayable alcanzarlo en una Asamblea Legislativa que sigue dando, digamos, muestras muy contradictorias de querer reducir el gasto público, pero al mismo tiempo de seguir otorgando exoneraciones sectoriales. Sí, bueno, ese es un tema muy importante, doña Vilma, y creo que debemos procurar el equilibrio, y ese equilibrio no se logra rápido ni fácil, ¿verdad? Como usted lo ha dicho muy bien, vamos a requerir algunas medidas que son dolorosas, que son complejas y que toman tiempo. Mientras tanto, hay que ir viendo cómo podemos enderezar el tema de los ingresos. Recordemos que los ingresos habían permanecido, ingresos tributarios bastante estables, con cifras de alrededor del 13% del producto durante bastantes años. El año pasado cae un poquito y ahora a medio año caen los ingresos a raíz de la pandemia. En julio la Contraloría certificó una caída de 1.2 billones de colones, lo cual es una caída muy alta, ¿verdad? Y mientras tanto tenemos esa caída en los ingresos, tenemos una economía, por supuesto, totalmente contraída, tenemos problemas de evasión muy severos, tenemos otorgamientos de créditos tributarios que son las exoneraciones, y en la Asamblea Legislativa se siguen otorgando exoneraciones sin encontrar o sin identificar una fuente alternativa de ingresos, ¿verdad? Entonces, sí es un tema, el tema de ingresos es bastante complejo. Si usted me pregunta si requerimos más impuestos, yo le diría, es probable que sí vamos a requerir más impuestos. El tema que yo digo es, si vamos a traer más ingresos, sea de impuestos, sea de préstamos, sea de que nos volvemos súper eficientes atacando la evasión y recuperamos dineros, el tema es que también tenemos que controlar el gasto, porque si no controlamos el gasto, aunque tengamos mucho ingreso, a la vuelta de los años vamos a estar en situaciones similares. Entonces, cuando ahora a principios de octubre asistí a la Asamblea Legislativa, ahí le informábamos a los diputados que el gasto va en una dirección inversa a la economía, ¿verdad? Porque el gasto sube un 5% y la economía cae un 5%. Entonces, ¿cómo atraer recursos frescos o cómo generar, digamos, ingresos y no controlamos el gasto? Eso no es ningún equilibrio. O sea, eso es seguir en lo mismo y empeorar la situación. Lo que tenemos que buscar es cómo contraer el gasto, cómo disminuir el gasto y cómo hacer con el tema de los ingresos, por lo menos trabajar evasión, elusión,
revisar el sistema tributario para ser más eficientes, eso que usted apunta muy bien, doña Vilma, hay 6 impuestos que generan el 90% de la recaudación, el resto son como 48, porque ahora sumamos al presupuesto de la República algunos impuestos que, digamos, son de los órganos desconcentrados, que ahora son parte del presupuesto de la República. Pero sí hay una tarea muy grande que hacer desde el punto de vista de los ingresos. Pero digamos, lo que uno ve es que es muy necesario el control del gasto, porque de otra manera es como abrir un tubo y darle más ingresos, pero el agua se va, ¿verdad? Entonces, si no estamos contrayendo el gasto. La Contraloría dijo ahora también en octubre, es que además es muy triste, doña Marta, porque yo no sé cuál es el grado de frustración que ustedes manejan y cómo si lo atienden psicológicamente ya, porque ustedes señalan insistentemente, ¿verdad?, la falta de criterios técnicos, la falta de razonabilidad, de proporcionalidad en la adopción de medidas, y de pronto sale un proyecto como un conejo de un sombrero y dice, revisemos, los marchamos, y claro, todos contentos, y se enarbola por parte de un señor diputado como una victoria, señalar, miren, logramos esta disminución y también logramos que sea a cambio de nada. Entonces ahora tenemos un hueco más de 50.000 millones de colones por lo menos, y la gran victoria es que eso se logró a cambio de nada, es decir, a cambio de, bueno, de que Hacienda se entregue, por decirlo de alguna manera. O este proyecto, ¿verdad?, de nombre tan elegante, que se llama Fortalecimiento de la Autonomía Municipal. Suena muy bien, ¿verdad? Y ustedes dicen es que eso no observa los parámetros constitucionales de la defensa de las finanzas públicas, ¿verdad? Y la Sala Constitucional lo está revisando. Puede ser que le dé un espaldarazo al mejoramiento o al saneamiento de finanzas públicas, o que diga, sí, la autonomía está primero, porque no sabemos por dónde sale. La situación es muy, muy apremiante, y pareciera que de verdad el nivel de frustración de ustedes no encuentra límite, pero junto con ese nivel de frustración, el nivel de enojo y malestar de la ciudadanía, que si la institucionalidad no le responde, busca otras vías de salida, como las que ya estamos viviendo lamentablemente. Y con eso le dejo para que cierre estos 2 minutos, doña Marta. Sí, bueno, doña Vilma, yo creo que a cambio de nada no es tan cierto. Eso es a cambio de deuda, ¿verdad? Porque esos huecos que usted dice se llenan con deuda. Y así pagamos más deuda, más intereses, y nos hundimos más, ¿verdad? Ese es un tema. El otro tema del proyecto de ley que usted menciona, pues efectivamente nosotros estamos diciendo, no hay criterios técnicos, no hay seguridad jurídica, vamos a ver cómo resulta ese proyecto de ley, pero es lo que dijimos al principio, o sea, nosotros hacemos las advertencias porque tenemos el conocimiento técnico de lo que está sucediendo, ¿verdad? Pero luego en la Asamblea hay otros factores que nosotros no podemos, digamos, manejar, que son los factores políticos, o son los grupos de interés ahí en la Asamblea presionando, digamos, por lograr cosas, o también, y lo he visto, hay, digamos, interés genuino en ayudar a los sectores, ¿verdad? Y se cree que esa es la mejor manera de ayudarle a los sectores, porque no hay líneas claras, no hay una visión de largo plazo. Entonces, yo a veces lo veo así, digamos, hay grupos que creen que están resolviendo problemas y lo creen genuinamente, ¿verdad? Pero lo que están poniendo son parchecitos, y finalmente no le están dando una solución, digamos, a los problemas de la sociedad costarricense. Están poniendo por encima del interés general los intereses particulares. Y yo creo que eso es parte, digamos, de lo que nos aqueja, no tener esa claridad de qué es lo que realmente tenemos que resolver, qué es lo que realmente
está incidiendo en que cada día, digamos, la capacidad operativa del Estado se vea, digamos, deteriorada, que se deterioren nuestras conquistas sociales y por lo tanto el llamado que hace es a que, por favor, pongámonos pronto de acuerdo. El problema está muy claro, hay bastante conciencia, o sea, hay, digamos, por lo menos la Contraloría ha tratado de informar y de llevar transparencia a toda esta situación. Esa es nuestra única intención, es que se resuelva en la raíz de los problemas, porque las soluciones inmediatistas o soluciones como estas que estimamos o que grupos estiman que están beneficiando un sector, a la postre nos están haciendo un daño a todos, o a la postre, en la vuelta de los años, esos mismos sectores se van a ver, digamos, perjudicados. Entonces hay que tener claridad, por eso es que hemos insistido en que la visión tiene que ser integral, que hay que articular, no solo entre los actores, sino que articular los temas que se van a tratar de resolver para poder tener, digamos, esa visión y realmente solucionar. Gracias, muchísimas gracias, doña Marta. Aunque llueva sobre mojado, seguiremos insistiendo. Sí, muchísimas gracias por el espacio, la conversación, las reflexiones, y ojalá que lleguen a los oídos y mentes de quienes tienen que tomar las decisiones. Muy buenos días. Gracias, doña Marta Acosta, Contralora General de la República. Gracias a ustedes, amigas y amigos. Hasta mañana. Hablando claro, la plataforma de análisis,